Hola, ¿qué tal? Hola, buen Bienvenidos y día. bienvenidas a la mesa. Em, Arrancamos, ya les comentó Soledad la dinámica, así que empezamos con el primer trabajo, Contra la propiedad, una reflexión sobre algunas producciones de literatura digital argentina en tiempos de gestión algorítmica y reducción de las obras a meros contenidos, por Fernanda Mujica. Cuando quieras. Bueno, buen día. Muchas gracias. Eh, Voy a intentar compartir pantalla. Ahí, ¿se está viendo? Sí, se ve. Buenísimo. Eh, Ahí me deja cambiar. Bueno, mi nombre es Fernanda Mujica. Soy becaria de investigación de tipo A de la Universidad Nacional de Mar del Plata, con un proyecto sobre las vinculaciones entre literatura y tecnología, específicamente sobre poesía digital. En este caso mi trabajo se titula, como ya mencionó Ana, Contra la propiedad, una reflexión sobre algunas producciones de literatura digital argentina en tiempos de gestión algorítmica y reducción de las obras a contenidos. El objetivo principal de mi trabajo es analizar los posicionamientos que asumen ciertos artistas que son programadores argentinos y contemporáneos frente a la gestión algorítmica y la lógica de contenidos que sienta hoy las bases en los modos de circulación de textos, imágenes y sonidos en nuestra cultura. Para eso voy a partir del análisis de un corpus eh, de tres artistas digitales. En primer lugar, la novela Lagunas, de Milton Laufer, que es una novela que está publicada en web de 2015. El proyecto, después voy a mostrar algunas capturas, el proyecto IP Poetry de Gustavo Romano, que funciona desde el 2004 y hasta la actualidad, y el peronismo spam de Carlos Gradini. Mi hipótesis es que las producciones que conforman este corpus asumen un posicionamiento crítico respecto de la gestión algorítmica de obras y su consecuente reducción a meros contenidos, que se presentan como normalizados y accesibles y que no anclan en continentes particulares. Se trata de producciones en las que los contenidos no pueden separarse de sus realizaciones específicas en unos determinados continentes, estas que constituyen el corpus. De algún modo, la pregunta que me planteo es de qué forma estas producciones intervienen en su entorno tecnosocial o se desvían respecto de lo aceptado en el medio digital en relación con la gestión algorítmica y la reducción a contenidos. Para responder a esa pregunta, me parece necesaria una breve contextualización de los cambios tecnológicos específicamente en relación a lo que concierne a la literatura y al arte. Bueno, en principio, en nuestros días, como todos sabemos, las diversas tecnologías computacionales han incrementado las capacidades de los usuarios de Internet para producir, copiar, manipular y compartir de forma individual o colaborativa una inmensa cantidad de contenidos. Y se han incrementado las capacidades de usuarios comunes a la hora de Internet de publicar documentos compuestos, tanto de texto como imágenes, sonidos, todos vinculados entre sí y de fácil acceso, universalmente disponibles desde cualquier computadora conectada a la red. La literatura no se queda al margen de todas estas transformaciones y es así como podemos encontrar una diversidad muy amplia de manifestaciones y experiencias estéticas que van desde la literatura electrónica, digital, lo interactivo, los cibermuseos, la narrativa hipertextual, por supuesto, y las poéticas tecnológicas. Es en este contexto que surgen
las producciones de literatura que a mí me interesa analizar en este trabajo. De acuerdo con la definición de Claudia Kozak de literatura digital, podemos pensarla como un tipo de práctica que, a diferencia de la literatura vinculada al soporte tradicional, que sería el libro, se genera en, por, desde y hacia dispositivos electrónicos, y es literatura programada en código binario a partir de la creación o el uso de diversos software, y cuya experimentación también queda ligada a interfaces digitales. En el caso del corpus que me interesa analizar, además, se trata de literatura generativa, es decir, que nace de la manipulación de palabras de acuerdo con unas determinadas reglas, y eso genera una colaboración creadora entre el artista y el autómata. Eso, de acuerdo con Leonardo Solás, daría lugar a una experimentación de las posibilidades y límites de la capacidad de agencia de entidades no humanas. Es decir, que se trata de producciones que parten de un conjunto de reglas a partir de las cuales el poema se genera, y el escritor cede de forma parcial el control a un proceso que, en cierta forma, es ajeno a su voluntad y da lugar a cierto azar. Una de las características que define a este tipo de literatura, y de un modo más amplio al arte digital en general, es que tiende a incorporar y reutilizar, en términos de edición, mixtura y recombinación, elementos del inabarcable archivo de textos, imágenes y sonidos que el medio digital habilita. De acuerdo con Lev Manovich, esta nueva condición cultural encontraría su reflejo en el software informático, dado que este también privilegia la selección de elementos mediáticos ya confeccionados por sobre la creación desde cero. Y la web sería la perfecta expresión de esta lógica. Cuando Manovich se refiere a la lógica del cortar y pegar, o a la posibilidad de valerse del contenido de un producto de nuestra cultura, está dando por sentada una de las características más importantes del texto, así como de la imagen y el sonido, en el medio digital, que es la referenciabilidad. Este concepto define, según la definición de Agustín Berti, el resultado de la clasificación cuantitativa objetiva mediante unidades discretas o estándares. Esta clasificación permite el posterior tratamiento protocolizado y automatizado que las tecnologías digitales habilitan en todas las esferas de nuestra cultura. Todo texto, entonces, y toda imagen o sonido en el medio digital es, entonces, dice Berti, una codificación, y los programas pueden referenciar en segmentos particulares, discretos del código, y operar en consecuencia. La referenciabilidad es una de las características que da lugar entonces a la gestión algorítmica, también de obras de literatura, por ejemplo, que pasan a ser meros contenidos incorporables a catálogos digitales. Se trata de una dinámica de contenidos a la vez cultural y tecnológica que, según Berti, asume que las obras son entidades abstractas, ideales, que pueden ser actualizadas en outputs materiales diversos sin perder sus cualidades esenciales. Los dispositivos serían, en este contexto, meros actualizadores de contenidos y contribuirían a borrar el rol de lo que él llama el continente. Y esta dinámica de contenidos puros, que surge a partir de la digitalización, se desarrollaría en función de la reproductibilidad, que es teóricamente idéntica, que permite la codificación y posterior replicación digital. Bien, en cuanto a las obras que constituyen mi corpus, voy a hacer una referencia breve, como para no extenderme demasiado, pero si no, está el artículo. La primera es Lagunas, de Milton Laufer. Esa es una captura de pantalla de lo que llega al mail cuando uno la descarga de la página web.
Está escrita de un modo tradicional y estructurada, está basada en una, o sea, parte de una obra escrita de modo tradicional y está estructurada a partir de una línea narrativa en la que el protagonista se instala en una ciudad para cuidar a su gato, pero por otro lado hay una serie de recuerdos y fragmentos retrospectivos del personaje en los que interviene un algoritmo combinatorio que va generando los diversos capítulos. Se trata de un algoritmo que Laufer programó en PHP desde cero y que de entre unos 500 fragmentos escritos de forma separada, combina 25 al azar para dar como resultado los capítulos sobre el pasado del personaje. Siempre a partir de ciertas restricciones semánticas, sonoras y de extensión. Es decir que al hacer clic para descargar esta novela, que por supuesto, bueno, no, por supuesto no, pero es gratuita, siempre recibimos una versión diferente. Y si queremos descargarla nuevamente desde una misma cuenta, tenemos que esperar un mes. Es decir que no existen dos textos iguales de esta novela, así como se ve que dice generada, en este caso para fernandomujica@gmail, esa es mi versión. Si alguien más la descarga va a ser distinto. Esa es la primera obra. La segunda es El peronismo spam, de Carlos Gradín, que eso es una captura de pantalla. Por una cuestión de tiempo no quise mostrarlo en movimiento, porque en realidad es un poema visual que conjuga música y texto. Para realizarlo, Gradín utilizó un programa de software libre que registra el tiempo de ejecución del texto escrito. Entonces, además de conservar el texto definitivo, se conservan los errores de tipeo, las reescrituras instantáneas y aquello que se borró, como si se tratara de una performance en que su escritura luego queda registrada tal como tuvo lugar en el tiempo real. Y en cuanto al texto, es resultado de la reutilización de las respuestas que arroja Google tras la búsqueda El peronismo es como. Tiene un ritmo de lectura rápido, vertiginoso y que dialoga con la música de fondo. Algo similar en cuanto al procedimiento realiza Gustavo Romano con su proyecto Poetry, que también recopila material textual de la web a partir de la búsqueda de frases, ¿sí? En este caso permite al interactor generar sus propios poemas, y además la exhibición es performática, normalmente las realizaba en espacios públicos, por medio de robots que, por medio de un sensor de proximidad, detectaban la presencia del público y recitaban un poema distinto cada vez. O sea, leían en voz alta los resultados de búsqueda que convertían los textos en sonidos e imágenes pregrabados de una boca humana hablando. Bien, lo que me resulta significativo de estas producciones en relación con mi hipótesis es que incluso si las búsquedas se repiten, los resultados varían y por lo tanto la puesta en voz de los poemas resulta siempre diferente, del mismo modo que siempre hay una versión diferente para la novela de Milton Laufer. De algún modo considero que tienen un posicionamiento insumiso respecto de los recorridos estandarizados y hegemónicos de las tecnologías digitales, en tanto se sustraen a las lógicas contenidistas. Ninguna de estas producciones podría reducirse a sus meros contenidos, en tanto los resultados de las búsquedas en Internet varían y lo que obtenemos cuando descargamos la novela de Laufer es una versión entre muchas que podrían seguir generándose indefinidamente. Agustín Berti se refiere en este sentido a poéticas de la incontinencia, en tanto desbordan los límites impuestos por el modelo de propiedad intelectual. Si ese modelo daba lugar a obras cuyos límites aparecían claramente delimitados por el número de páginas, o de palabras, o por la duración, o por la cantidad de fotogramas,
estas producciones son variables en sus realizaciones, no tienen una forma fija. Cuestionan, de hecho, ese modelo de propiedad intelectual. Ya voy cerrando. Sí, en algunos casos son producciones que no terminan y no es posible determinar la cantidad de páginas que abarcan. En principio es ese el sentido en el que afirmo que desborda ciertos límites del modelo de propiedad intelectual. A modo de cierre, lo que me gustaría decir es que mi idea es continuar indagando, sobre todo en relación con los soportes y las legislaciones, porque sé que es un tema complejo, que tiene muchas aristas a analizar, pero en principio, en cuanto a estas obras, puedo decir que desbordan esa normalización ligada a un modelo en que, por ejemplo, no sería posible buscar dentro de estas obras, sino en una versión entre muchas. No hay un texto normalizado de la novela del autor. Y incluso sería humanamente imposible leer todas las combinaciones que el texto puede generar. Bueno, eso por ahora. Muchas gracias. Genial, Fernanda, muchísimas gracias. Gracias por respetar el tiempo de la exposición. La siguiente exposición es hacia una exploración de las representaciones sociales en torno al Big Data, Gastón Becerra, Juan Pablo López Alurralde. Cuando quieran. Sí, a ver, comparto la pantalla. Perfecto, ahí se ve. Perfecto, a ver. Genial. Bueno, esta es una investigación que está en curso, que de hecho es una que la estamos recién comenzando, está en un estado súper exploratorio, todavía estamos recolectando información. Se desprende de una investigación un poco más amplia que teníamos, que tiene que ver con buscar comprender las formas en que la sociedad problematiza estos nuevos fenómenos, como puede ser el Big Data, la inteligencia artificial, incluso el desarrollo y el surgimiento de las ciencias de datos. Y en este caso particular, nosotros veníamos haciendo trabajos como sectoriales, por ejemplo, buscando entender cómo los medios trabajaban algunas de estas cosas, o cómo la política problematizaba y entendía algunos de estos fenómenos, y en este caso decidimos salir un poco de la mirada así de los distintos sectores o sistemas sociales y pasar a una mirada un poco más psicosocial. Y para eso nos paramos en la teoría de las representaciones sociales, que entiende que los grupos sociales generan conocimientos de carácter práctico y especialmente orientados hacia la comunicación y a la interacción, o sea, con cómo actuar en el mundo y cómo darle sentido a fenómenos novedosos. Y más particularmente dentro de ese enorme paradigma que es el de la representación, que es el de la teoría de las representaciones sociales, estamos trabajando con un modelo, que es el modelo estructural, que supone que las representaciones sociales tienen un núcleo representativo, que tiene que ver con aquellas ideas que suelen ser parte del sentido común, y que también hay algunos otros sectores que se podrían ser como de ideas o conjuntos de ideas que se podría decir que son como periféricos y que remiten a ciertos grupos particulares. Para esto diseñamos un test chiquitito, que es un test de vocación o asociación libre. Básicamente le ofrecíamos una palabra estímulo, digamos, que podría ser Big Data, inteligencia artificial, a la gente que respondía, y les pedíamos que nos digan qué 5 ideas le venían a la mente cuando le decíamos Big Data, por ejemplo. Además les pedimos que, con un pequeño deslizador, esto es un formulario que programamos en Angular, les pedíamos que nos indiquen si es que esa idea a la cual se estaban refiriendo la valoraban en términos positivos o negativos. Eso era un test muy cortito, después simplemente preguntábamos algunos datos sociodemográficos, como la edad o la carrera que estaba estudiando, porque esto, en esta primera instancia, lo estamos
circulando entre estudiantes y graduados de Argentina. Por ahora tenemos 250 respuestas para Big Data. Big Data es uno de los tantos temas que estamos trabajando, pero acá nos vamos a centrar en Big Data. Tenemos cerca de 250 respuestas, con una muestra muy desbalanceada, porque el 75% de las personas que respondieron se identificaron como mujeres, y además casi todo el mundo no, son más del 50% vienen de psicología y sociología, que son dos carreras particulares dentro del enorme abanico de carreras con las que estamos indagando. Nosotros entendemos que de alguna manera la formación puede condicionar la forma de entender estos fenómenos. Así que con estas limitaciones aclaradas, sí decimos que bueno, este análisis que estamos preparando en esta instancia es heurística, y de hecho con la técnica con la que vamos a trabajar no tiene más objetivos que generar conjeturas y preguntas. Básicamente tenemos tres preguntas, que es ¿qué ideas son las que se evocan cuando se habla acerca de Big Data? Queremos ver cómo esas ideas se organizan y cómo es que se estructuran. Queremos también entender si es que esas ideas constituyen o son parte de algún tema, o sea, si son ideas sueltas o si esas ideas se relacionan, y si es que esos temas tienen alguna especie de orientación o valoración, ya sea positiva o negativa. Y por último preguntábamos acerca de cuáles son las fuentes de consultas en torno a estos temas. Bueno, con respecto a la primera pregunta, lo que se hizo fue un análisis prototípico, que es algo que es una técnica de análisis que es parte de este modelo estructural de las representaciones sociales, que consiste en ordenar las respuestas por orden de vocación, es decir, algunas palabras que se dicen más primero, o sea, más cerca entre la primera palabra y no la quinta, digamos, y por la frecuencia, es decir, las palabras más mencionadas. Si nosotros ordenamos por esos dos factores la respuesta que nos proporcionaron, lo que podemos es cortar las respuestas en segmentos, por ejemplo, en este caso usando la mediana, y si nos fijamos en la parte más alta de ese orden de respuestas que tenemos, ahí tenemos lo que se podría decir que nos da a pensar que es el núcleo figurativo, o el sentido común en torno a Big Data. Ahí vamos a encontrar palabras como información, dato, control, bases, manipulación, conocimiento. Son palabras que si las cruzamos o si las chequeamos en relación a lo que se suele decir con los análisis de contenido acerca de estos temas, vemos que tienen que ver con lo que se conoce como la premisa del Big Data. O sea, cuando se habla de Big Data, por lo general se suele decir dos grandes cosas. Que hay un montón de información y que hay un montón de datos, y eso es como la premisa, súper cuestionable, obviamente. Y después se suele mencionar una promesa, que es ¿qué es lo que vamos a hacer con estos datos? El sentido común del Big Data está muy ligado a esta idea de premisa. Lo interesante es que también está ligado con unas ideas que son bastante negativas, como por ejemplo manipulación, control. Entonces el sentido común en torno al Big Data nos parece indicar de que es bastante ambivalente o polarizado. Después notamos que hay una segunda periferia de ideas donde el Big Data se lo entiende más como un servicio, un producto, porque se habla de tecnología, análisis, red social, privacidad. Siempre hay algo ahí del orden de los riesgos que aparece entre las palabras más mencionadas. Esta segunda forma de entender el Big Data tiene una valoración un poco más alta. Nos preguntamos después, bueno, si estas palabras se pueden relacionar de alguna manera, así que hicimos un análisis de correlación y de clúster, en relación a qué palabras se evocan juntas. Las palabras obviamente están recontra, hiper vinculadas entre sí, no hay discursos excluyentes. Aparte nosotros estamos trabajando obviamente con un conjunto de palabras que ya han sido limpiadas y que pasan cierto umbral, digamos. No obstante, sí hay algunos agrupamientos que se pueden hacer, y lo interesante es que esos agrupamientos aparte reflejan una variancia muy grande en relación a la valoración. Por ejemplo, hay un grupo de palabras que tienen que ver con una promesa epistémica del Big Data que están muy fuertemente valoradas, o muy altamente valoradas, o positivamente valoradas, digamos, que tienen que ver con el conocimiento, el futuro, la predicción, la ciencia. Hay otras que tienen que ver con la premisa, esto que decíamos, los datos, la información, la abundancia. Otras que tienen que ver con informáticas, otras que tienen que ver con las famosas 3B, volumen, variedad, velocidad, valor.
Y después hay un par de palabras que se suelen dar juntas y que remiten al trasfondo social o a lo que se conoce como el proceso de datificación, que tienen que ver con datos personales, globalización, uso de redes sociales. Y finalmente encontramos un grupo de palabras que son las que tienen una valoración más negativa, o sea, que están pensadas en términos de riesgos, que tiene que ver con la manipulación, el espionaje. Y por último, lo que nos preguntábamos entonces tenía que ver con las fuentes de consultas y con las carreras. Notamos que si bien, de vuelta, la muestra es bastante desbalanceada, así que es algo que hay que tomar con muchísimas pinzas, notamos sí que hay distintas fuentes de consulta, que aquellos que vienen de las carreras relacionadas con ingeniería y tecnología suelen consultar en torno al Big Data más, suelen referir a que ellos tienen estos contenidos en su formación y que además son los que más dicen que consultan cursos, mientras que, por ejemplo, otras carreras directamente se informan acerca de diarios, noticias y posteos. Quienes trabajan más estas cosas que son los de ingeniería y tecnología tienden a referir palabras que están más ligadas a la premisa epistémica, mientras que el resto de las carreras probablemente lo hacen foco en las premisas y en los riesgos. Entonces, esto nos da a pensar de que tal vez sí hay distintas formas de problematizarlo en relación con la información y la formación en las que uno participa. Bueno, esas son básicamente las tres grandes conjeturas con las que estamos trabajando en este momento. La idea, obviamente, es desarrollar estas conjeturas, llevarlas hacia preguntas y poder integrarlas con los análisis cualitativos que estamos haciendo. Obviamente, para poder seguir trabajando esto, tenemos que ampliar y balancear las muestras con las que estamos trabajando. Tenemos, como decíamos, vincularlo mejor con el análisis quali, que me parece mucho más interesante, mucho más rico para trabajar lo que tiene que ver con significaciones sociales. Y también estamos desarrollando un paquete de R que junte todos estos análisis que son típicos de psicología social para que pueda de alguna manera ser más fácil para los que quieren trabajar en este tipo de cuestiones. Y eso es básicamente todo lo que veníamos a comentarles. Así que bueno, preguntas, comentarios, acá nos quedamos. Genial, Gastón, muchísimas gracias. Vamos a pasar las preguntas que fuimos reuniendo en las distintas plataformas. Las paso por el chat y también las verbalizo, las dejo en el chat para que no se les olviden porque son varias. En principio, para la primera exposición, la de Fernanda, ¿en base a qué se establece que estos modos de escritura son alternativas o críticas? Es decir, ¿por qué representan una postura crítica? ¿Está relacionado con la lectura asociativa de Barthes, que produce una escritura crítica y productiva? ¿Coincidís con Berti cuando dijiste que las obras son abstractas? Porque eso de alguna manera implicaría pensar desde un lugar neutral a la tecnología digital y el modo de abordar a la obra mediante los algoritmos. Muy interesantes, ¿podrías pasar los links de las páginas de poesía? Bien. La primera pregunta, considero que son críticas en tanto se sustraen a esa lógica algorítmica en la que todo puede ser reducido a algo discreto. Por ejemplo, la obra IP Poetry de Gustavo Romano trabaja con poemas de García Lorca en un momento, que obviamente fueron escritos en otro contexto y habría que hacer como una lectura histórica, pero yo si quisiera descargar el libro de García Lorca, podría de algún modo apropiarme de sus poemas y quedármelos. En cambio, lo que hacen estos artistas es plantear modos en que lo literario está funcionando por fuera de eso que puede descargarse como un mero dato o
un mero contenido sería la palabra. Respecto de la lectura asociativa de Barthes, sí, está eso, pareciera como si se hubiese vuelto material la metáfora bartesiana, de algún modo. Y respecto de la palabra abstractas, usé la palabra abstractas y me quedé pensando en que no era, más que abstractas, se piensan como entidades ideales que pueden pasar de un soporte a otro sin ninguna pérdida, por decirlo de alguna manera, sin ningún déficit. En cambio acá no se puede, no sería posible porque cada versión es distinta, de alguna manera se sustraen de hecho a esa normalización que exige la propiedad intelectual. Berti, por ejemplo, no pudo sacarlo en ICBN a su obra porque le exigían Lauca, le exigían una cantidad de páginas determinada y eso variaba en cada versión. Y sí, ahora comparto los links a las páginas de poesía. Me parecen súper interesantes las preguntas y, por supuesto, como para seguir pensando, yo también recién estoy como empezando a indagar en estos textos que son complejos también de abordar. No sé si le puedo sumar una pregunta a... Sí, claro, cómo no. Sí, sí. Me parece súper interesante el hecho de que, bueno, que en cierta forma son, no te digo obras personalizadas, pero claramente al no ser la misma obra para cada uno, no sé si eso se supone que de alguna manera también la recepción debe tener, me imagino, una dinámica distinta. No sé si hay alguna especie de, no sé, si discuten las obras, si es que hay una lectura compartida, si es que pudiste ver algo de eso, o si justamente por ser en alguna manera personalizada no hay forma de que dos lectores compartan sus experiencias. Sí, también me parece como una pregunta súper interesante y vinculada también con la lectura bartesiana, ¿no? Como si esas distintas lecturas, o sea, se le da un lugar central al lector e interactor, sin lugar a dudas, y pareciera que esas lecturas posibles se hubiesen vuelto materiales en esa metáfora bartesiana. No, sería interesantísimo juntarse a discutir las diferentes versiones, pero también es interesante que son eventualmente infinitas, digamos, siempre algo quedaría por fuera en la discusión. Genial, muchas gracias. Ahora las preguntas para Gastón. Y por supuesto que pueden dialogar entre ustedes y hacerse preguntas. De hecho, es muy rico ese intercambio. Bueno, ya que estamos, sigo. Las plataformas donde están estas obras no suponen eso, o sea, no tienen un foro, no tienen un seguimiento, digamos, porque digo, si justamente la idea es que podamos ver que existen recepciones infinitas, digo, algo interesante debe ser en ese caso ver cómo trabajan lo que hay en común. No, hasta donde yo sé, no me he cruzado con foros. Sí lugar como para que el lector interactúe, participe, genere sus propios poemas, por ejemplo, a partir de las búsquedas en Google, en el caso de Romano, pero es interesante lo que planteás, incluso para hacerlo. Y de hecho es raro que muchas veces estas obras quedan asociadas a algo más experimental y quizás no tienen tantos lectores, pero sí sería súper interesante plantear un foro o una lectura conjunta para ver las diferentes versiones. Bueno, ahí copié las preguntas para Gastón, igual las digo. De toda la muestra que tomaron, ¿cuáles fueron los discursos que más sobresalieron en torno al uso de Big Data?
¿Podrías hablar un poco más sobre la muestra, cómo la construyeron, quiénes participaron? ¿Se encontró relación entre otras características sociodemográficas con palabras nombradas en relación al Big Data? Sí, sobre la primera, sobre los discursos que más sobresalieron, bueno, como decíamos, hay un sentido común, digamos, ese es como el discurso más sobresaliente, es el que mal, con todas las diferencias que podemos encontrar, es el que es el más compartido. Y cuando hablamos de Big Data, como les decía, por ahí tiene más que ver con esta premisa. O sea, esta idea de que vivimos en un mundo de datos, de que hay muchísima información, de que eso aparte está disponible. Digo, son ideas que uno ve mucho en los medios de comunicación, en las metáforas con las que se habla, el aluvión de datos que se suele referir, que bueno, son ideas súper cuestionables, son súper criticables, digo, sabemos que vivimos en un mundo de datos, pero sabemos que esos mundos de datos no son accesibles para todos. Pero bueno, esa es como la idea más fuerte que aparece prácticamente cuando uno cruza los distintos grupos con los que se trabaja. Después, lo que podemos ver es que hay distintos grupos que tienen, los datos de vuelta son muy iniciales, así que hay que tomar todo con muchas pinzas y es para buscar la mejor forma de hacer mejores preguntas. Pero como les decía, hay algunos grupitos que se entiende que tienen un recorte distinto, una forma distinta de agarrar la idea de Big Data, como por ejemplo la gente que trabaja en ingeniería o en informática, que lo suele tomar más como un producto, un servicio, y en ese caso esta mirada acerca del mundo de datos en el que vivimos por ahí aparece un poco más chiquito, o será que por ahí ellos ya directamente esto no lo creen o no lo descreen, no sé, lo tendremos que elaborar cualitativamente. Sobre la muestra no incidental o accidental, más bien podríamos decir, de vuelta la idea es generar preguntas, así que ahora simplemente dijimos, bueno, a aquellas personas que sean estudiantes o que se hayan graduado hace muy poco, porque partíamos de esta hipótesis de que las carreras tenían muy probablemente iban a informar bastante acerca del Big Data, así que participaron básicamente estudiantes. En algunos casos se difundió por redes sociales, así que tenemos gente de todo el país, pero sí no tuvimos mucha suerte en conseguir una muestra pareja en cuanto a los grupos de carreras. Tenemos mucha gente de psicología y sociología que tiende a poner en primer lugar esta cuestión que decíamos de la premisa. Otras características sociodemográficas no las trabajamos. Hasta ahora, como que la única característica sociodemográfica que estamos analizando es la de los grupos de carrera, porque entendemos que en cierta forma también el ámbito de comunicación en el cual uno pertenece te puede llevar a condicionar la forma de pensar o encarar el Big Data. Pero bueno, digo, los otros datos sociodemográficos que tenemos son la edad y el género, así que podríamos explorarlo también. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Sí, Sole, claro. Quería, la que formuló la pregunta de la muestra fui yo. La pasé ahí porque escuchándolos sobre el trabajo me parecía muy interesante, y una de las cosas que se me había venido a la mente fue en lo que te escuchábamos, cómo veíamos el clúster y las visualizaciones que vos pudiste pasar de datos, si por ahí, junto con las características sociodemográficas, si por ahí tenías posibilidades de armar la muestra, o si había un recorte, no sé, de tipo probabilístico o considerando algunas variables, para, bueno, pensar que también los significados pudiesen llegar a cambiar en torno a las carreras públicas o privadas, las disciplinas, el año en el cual uno está en la disciplina, porque a lo mejor no es lo mismo un ingresante hoy por hoy a una carrera de psicología que alguien ya que se está recibiendo, o alguien que estudia a lo mejor comunicación en cualquier parte del país, o física. Entonces, esas representaciones sociales del Big Data, si uno toma en cuenta toda la amplitud y los significados y lo que la palabra misma representa, la idea de representación, todo lo que implica el concepto de representación,
digo, me parecía interesante como por ahí comparar polos en esa misma muestra, más allá de que el carácter sea exploratorio, bueno, para tener ya como datos más concretos para poder después ir en profundidad. No sé cuál es la etapa que sigue a la investigación, pero digo, en ese sentido, si ustedes tienen la tecnología para poder recabar esos datos, ¿se habían pensado algún criterio previo por el cual eso ponerlo a dialogar y construirlo, se entiende? Digo, porque son representaciones, digo, y una cosa es la idea de representación y otra cosa puede llegar a ser la significación o imaginario, mismo si a lo mejor hasta eso ustedes lo habían compartido o charlado al respecto en la investigación, porque son posiciones completamente diferentes para empezar a construir el objeto de estudio. Sí, la idea de que distintos grupos sociales puedan representarse, pensarse o imaginar el fenómeno es un poco la hipótesis de base que teníamos. De todas formas, me parece que esta técnica es muy limitada, porque pedimos 5 palabras y muy generalmente esas 5 palabras van a estar muy asociadas al sentido común. Hasta ahora la única forma el único criterio que estamos usando para distinguir esas respuestas es el grupo de carreras. Por ejemplo, la gente que viene de ciencias de humanidades o de sociales versus los que vienen de informática o ingeniería. Los primeros resultados sugieren de que hay tematizaciones distintas, o sea, de que hay distintas formas de pensar estos fenómenos. Los resultados se vuelven más interesantes con otra tecnología, porque por ahí Big Data, digo, en todo este tiempo fue como perdiendo un poco su lugar nosotros empezamos esta investigación al principio de año, y fuimos recabando datos muy, muy lentamente. Pero me parece que en todo este tiempo Big Data también fue cambiando un poco en la comunicación o en la arena pública, digamos. Incluso esto está trabajado, se dice que hay una especie de arco de interés en torno al Big Data y que ese interés hoy en día está mutando hacia la inteligencia artificial. De hecho, los documentales no sé, uno puede decir, antes había más documentales en Netflix, por ejemplo, sobre Big Data y hoy tienen más que ver con la inteligencia artificial y sus riesgos. O incluso pasamos de psicopolítica, que hacía centro en Big Data, el libro de Byung-Chul, que fue también un libro súper difundido, y ahora estamos con Eric Sabin, por ejemplo, que no habla de Big Data, sino que habla de inteligencia artificial. Entonces, digo, hay distintos estímulos, suponen también estas distintas cuestiones, y hay algunos estímulos que estamos ofreciendo que son interesantes de ver, que tienen que ver con conocimiento, ciencia, para poder ver si es que de alguna manera estas dos grandes ideas están en relación con lo que se entiende por conocimiento en distintas carreras. Así que por ahora sugiere de que esa diferencia puede estar, pero bueno, de todas formas nosotros creemos que la técnica es limitada, así que muy probablemente esto lo sigamos por otro carril, que sea el de la investigación cualitativa común y corriente y en vinculación con el análisis de fuentes, digamos, con el análisis crítico de textos, que me parece que puede llegar a ser más interesante que seguir trabajando con evocaciones. Perfecto, muchas gracias. Bueno, excelente la mesa, la verdad, y el intercambio. Si no hay más preguntas y no tienen más comentarios, bueno, lo cerramos. Pueden seguir en el vivo de YouTube para conversar con los asistentes. Y bueno, por supuesto, intercambiar mails, lo que quieran para seguir en contacto. Les agradecemos muchísimo la participación. Muchísimas gracias por la organización. Gracias. No, al contrario, De nada, hasta Fernanda, luego. muchas gracias. Ahí copiamos todos los emails que nos enviaste, así que ahora también los vamos a compartir en YouTube. Excelente, muchas gracias, Soledad. No, de nada, gracias a ustedes, chicos.